Bien, amigos, y ya estamos nosotros conectados con el ingeniero Humberto Acuña Peralta, quien le damos la más cordial bienvenida a Diálogos, Alma No Noticias. Bienvenido, ingeniero, muy buenas tardes. Y nuestra primera pregunta: ¿cuál es su balance sobre el proceso democrático en el Perú? Se habla mucho de que hemos tenido un año bastante difícil, con muchos nubarrones en el escenario, que han puesto en peligro el control democrático del Congreso y también la participación de un ejecutivo que muchas veces se mantiene en rompimiento permanente con las actividades congresales. ¿Cuál es la experiencia que usted recoge de lo pasado y su experiencia vivida en el Pleno del Congreso hasta mitad del año pasado? Bueno, Alberto, primero, yo... A ver, tenemos problema en el audio. La imagen está correcta, pero tenemos problemas en el audio. ¿Sí me escuchas? Podemos usar el celular, la imagen y por teléfono. ¿Te parece? No, podemos usar eso, ¿no? A ver, hacemos y podemos mantener la imagen, o sea, si es, y usas el teléfono para poder conversar. A ver, el audio acá se nota, ya, ¿está mejor el audio? Ya, a ver, adelante. Alberto, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, ya, perfecto. Ya. Mira, primero, como te decía, gracias por la oportunidad que me das para dialogar. Y a tu pregunta, los escenarios son totalmente distintos. Que se tenía en la gestión del Congreso anterior con un presidente Vizcarra que de peor gestión que tiene el país en los últimos años, peor, se dedicó a dar bonos a la población para subir su popularidad. No resolvió ninguna situación crítica de la problemática que tenía el país. Y es bien complicado. Y además que era también un año electoral, y el año electoral al Congreso lo volvió un Congreso muy populista. Y que aprobaron varios proyectos de ley con una mirada totalmente populista, que el día entonces el día de hoy estamos con un nuevo Congreso, con un presidente que no tiene una ruta, no nos dice hasta el día de hoy a dónde nos quiere llevar, y con un Congreso que tampoco tiene mucha producción en el tema de aprobación de las leyes. O sea, estamos en un tema, pero lo más complejo el día de hoy es el tema de la gobernabilidad, con un presidente de la República que a pocos días de iniciado su gestión, o a pocos meses, ya está con una investigación ante la Fiscalía. Entonces ya ha pasado por un intento de una vacancia, y de acuerdo a las investigaciones que pueda realizar la Fiscalía, hay las puertas que haya una segunda intento de una vacancia, y hay muchas posibilidades que la vacancia se dé. ¿Por qué? Porque las evidencias y no tener tampoco este gobierno los voceros políticos que aclaren
las cosas y las contradicciones mismas que hace el presidente de la República, complica la estabilidad política en el país. Ahora, mira, tenemos Kuczynski vacado, Vizcarra vacado, un presidente transitorio que terminó y entregó el mandato como que fue presidente del Congreso, ¿no? El caso de Sagasti, y ahora un nuevo gobierno, como tú dices, con una serie de problemas ya cuestionados y también en proceso de vacancia. Pero sin embargo, tenemos un Congreso que no está produciendo soluciones, ni las reformas, ni los cambios que las leyes que el país necesita. Se ha limitado solamente a generar un enfrentamiento y una lucha frontal entre el Parlamento y el Ejecutivo, sin buscar alternativas que puedan, o paralelamente desarrollar alternativas legislativas que puedan darle solución a la problemática del país. ¿Cómo solucionar este impasse? ¿Cómo podemos nosotros discernir en este esfuerzo de construir una situación digamos, de una relación mucho más efectiva? Tiene que haber algún mecanismo, alguna mesa de diálogo permanente, estable, entre el Ejecutivo y el Parlamento. ¿O cuál es, de tu experiencia, la salida a esta problemática que se está haciendo continua y cotidiana? Mira, el análisis es totalmente distinto a lo que tú estás planteando. Tenemos a un presidente Kuczynski vacado por corrupción, tenemos a un presidente Vizcarra vacado por corrupción, y entre los dos ha sido la peor gestión en ejecución de resolver los problemas de la problemática del país entre Kuczynski y... Aló. Sí, ya estamos. Bien. Una ministra de Economía Se cortó tu transmisión. Adelante. Como digo, mira, venimos de un quinquenio entre Vizcarra y Kuczynski de lo peor que le ha podido pasar al país. Los dos presidentes vacados por corrupción. Tenemos un presidente de transición que no le interesó nada el desarrollo del país y solamente se dedicó a comprar las vacunas, que estamos totalmente de acuerdo, pero más de eso no hizo nada por el país. Fue una transición ni siquiera tibia, sino que no le interesó el país para nada. No le interesó resolver el problema del país, simplemente se quedó en automático. Luego tenemos la presencia de Pedro Castillo como presidente de la República, que Bien. No sé si me estás escuchando, pero por ratos se baja. dice... Adelante, adelante. Hola. Hola, hola. Córtame a mí. Hola. Adelante, ingeniero. Mira, todo el mundo cree que el Congreso es el responsable
que el Ejecutivo no tenga las herramientas para hacer las inversiones y tener un plan de gobierno para resolver la problemática del país. Ley es lo que más hay en el país. Lo que pasa es que en esta nueva gestión, nuestro gran problema es que hay ministros, primero, que no tienen, y hasta el día de hoy, no nos han explicado a dónde nos quieren llevar, a dónde quieren ir y cómo lo van a hacer. Y tenemos un presidente de la República que está involucrado en puro contradicciones. O sea, mientras que esta gestión, el presidente de la República, con su Consejo de Ministros, con su Premier, una Premier que no sabemos si es escuchada por el presidente o no es escuchada por el presidente. Una Premier que no sabemos si tiene el respaldo de su bancada o no lo tiene. Entonces, mientras que no haya una dirección clara, no haya una posición clara del presidente de la República, de la Premier, porque la Premier es la que representa al presidente de la República, y una articulación con sus ministros, y que sus ministros tengan la situación clara a dónde nos quieren llevar como país, el país siempre va a estar en el limbo, que no sabemos qué va a pasar. Bien, y dentro de este contexto, ingeniero Humberto Acuña, el tema es fundamentalmente ¿estamos deambulando? ¿Es eso una posición de un gobierno zombie? ¿Tenemos acaso una falta de liderazgo que no la está ejerciendo el presidente porque está arrinconado en sus propios errores? Por supuesto tenemos un presidente, como te digo, que el día de hoy no ha tenido la capacidad ni la voluntad de decir al pueblo peruano, esta es la ruta, este es el camino y aquí queremos llegar. Tenemos una Premier que tampoco no sabemos a dónde quiere llegar, porque pareciera que ni siquiera conversara con el presidente de la República, porque uno dice una cosa y la otra dice otra cosa. Y con ministros cuestionados, en poco tiempo, 2 premieres, varios ministros cambiados, y en un proceso de seguir cambiando ministros, y de seguir cambiando la Premier, porque así lo están pidiendo los militantes del partido que está en gobierno, por no decir los congresistas del partido que está en gobierno, que están pidiendo el cambio de la Premier. Entonces, ¿eso qué significa? Que no tenemos un norte. Mientras que tú no tengas un norte, lo complica. Y lo complica a todos los peruanos. Ahora, un sector de los opinólogos dicen que la posición de Alianza para el Progreso ha sido una posición salvadora del gobierno, aliada debajo de la mesa del gobierno. Hay otras posiciones que dicen que la posición de Alianza para el Progreso ¿no? está generando un liderazgo nuevo de APP a nivel nacional en cuanto a la sostenibilidad de la gobernanza, el Estado democrático y el Estado de Derecho. Y obviamente la derecha dice que Alianza para el Progreso es el traidor, porque si no el señor Castillo estuviera fuera del país, fuera del gobierno. Estas 3 posiciones, obviamente usted me va a decir ¿quiénes se equivocan y por qué se equivocan cuando creen que la posición de liderazgo de la gobernabilidad de Alianza para el Progreso
no es la correcta? A ver, primero que estamos en un país polarizado, donde hay una polarización y hay una mala interpretación. El apoyo que dio el presidente del partido de Alianza por el Progreso, César Acuña, a Keiko Fujimori, fue un apoyo para la campaña política. La campaña política ya terminó. Esa alianza, lo que quiera, ya terminó ahí. Y fuimos criticados por no apoyar a Pedro Castillo. Ahora, después de que había terminado las elecciones, empieza un nuevo gobierno. ¿Y qué necesitamos nosotros como ciudadanos, como partido político? Que se fortalezca la gobernabilidad, que haya gobernanza en el país. Y hasta el día de hoy, la vacancia que fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque salió una congresista de un determinado partido político sin ningún respaldo, sin ninguna firma, a pedir la vacancia de Pedro Castillo, sin ningún argumento constitucional, fuerte, sólido. Entonces, cuando el país lo que necesita, siempre lo he dicho, es la unidad, es el diálogo, la concertación. Necesitamos que la gobernabilidad y la gobernanza prime en esta gestión, para que es la parte fundamental, es la parte prioritaria para resolver la problemática que tenemos en el país. Resolver el tema, por ejemplo, de salud, que hasta ahora no se ha resuelto nada. Y estamos en la tercera ola y la problemática y la situación en que nos encontramos es la misma de siempre. Si tú le recordás, Vizcarra tuvo 65% de aceptación y fue vacado. ¿Pero por qué fue vacado? Porque había colaboradores eficaces, había una investigación de la Fiscalía donde demostraba sus actos de corrupción. Y el presidente ha sido claro. El presidente está en un estadio de investigación. Si la Fiscalía demuestra y hace un informe que el presidente Castillo ha cometido errores y que lo que él hasta ahora ni siquiera sale a defender y aclarar las cosas si cometió algún delito, pero si hay evidencias que hay actos de corrupción en este gobierno y que es liderado o es hay conocimiento de parte del presidente, nadie lo va a respaldar. Nadie lo va a respaldar. Por eso te decía al principio que la situación crítica del país es complicada, porque tenemos un presidente que no tiene un año de gestión, tiene medio año de gestión, y ya tiene 2 premieres, ya tiene varios ministros cuestionados, tiene ministros cuestionados, y encima él está ya en un proceso de investigación. Ahora, ingeniero, y alianza, por eso no tiene ninguna alianza con Perú Libre, ni con Pedro Castillo. Nuestra alianza es con el pueblo. Nuestra preocupación es que se den las inversiones necesarias para resolver la problemática de cada una de las regiones y cada uno de los sectores. El tema agrario, el tema de transporte, por ejemplo, que el día de hoy todo está de cabeza. El tema de los puertos, de los aeropuertos, que nadie habla de tener puertos y mejores aeropuertos en el país. Nadie habla de eso. Y al día de hoy, por ejemplo, los conflictos mineros. No se ha resuelto ningún conflicto minero. Todo está no sabemos qué va a pasar. Entonces,
¿Qué esperar de este gobierno? Y todavía con un presidente que no sale a aclarar y no sale a decir al pueblo peruano cuál es la ruta que él ha decidido tomar y por qué y cómo lo va a lograr y qué resultado nos va a dar de acá hasta que termine su gestión. Eso es lo peor. Y como digo, lo peor que tampoco la Premier tiene claras las cosas, porque ni siquiera hay comunicación entre el presidente y la Premier. Y eso significa que los ministros le hacen caso al presidente, pero no a la Premier. Y eso lo complica las cosas. Ahora, esta figura es cierto, hay una situación, muestra un gabinete y un presidente deambulando en el poder, ¿no? Pero hay obviamente una gran responsabilidad del partido que usted integra, que dirigente nacional, que lidera César Acuña, que es el nuevo posicionamiento de liderazgo que ha asumido a nivel nacional en la construcción de un centro político que el Perú la tenía medio difuso. Digamos que ahora el centro político se nota con más claridad en donde está liderando APP y donde hay otros partidos que intentan, obviamente, posicionarse de ese centro. ¿Qué diría usted sobre esta nueva responsabilidad política y cuál sería el sueño de APP en estas circunstancias y en este trabajo y esfuerzo político? Mira, en estas circunstancias esperamos que el presidente sea un presidente que escuche, que sea un presidente dialogante, que sea un presidente comunicador y que apueste por la descentralización del país y que apueste por la gobernanza, por la gobernabilidad, en donde haya una articulación del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero no solamente es transferir recursos, sino ver por dónde vamos a invertir para cerrar brechas que durante años están pendientes de cerrarlo. Y que la inversión sea una inversión que no sea un gasto en vano, sino sea un gasto que cierre brechas. Y te digo, y si vamos más allá, por ejemplo, en el sector educación, no se ha hecho nada todavía para que los chicos regresen a estudiar este año de manera presencial. Y estamos a puertas, estamos en una tercera ola y los padres de familia, su gran preocupación, ¿qué va a pasar con la educación de nuestros hijos? Y me incluyo, donde la educación virtual, los chicos no están preparados y no tienen y no desarrollan las destrezas, las habilidades y el conocimiento, porque es una nueva experiencia. Y en los lugares que ni siquiera hay internet, y en lugares donde no hay una televisión. Entonces 2 años de los chicos prácticamente perdidos. Y con una infraestructura que viene con muchas deficiencias. Mira, si en el tema de salud, donde hablamos de la complejidad y de en qué situación se encontró la salud de la atención primaria, yo te hago una pregunta: ¿cuántos centros de salud de la zona de periferia han sido modernizados? Y hagamos un comparativo, por ejemplo en Lambayeque. En Lambayeque hay cientos
80 centros de salud, porque es una de las 4 regiones más pequeñas del país. Pero hay 3.000 colegios por mejorar. ¿Cuántos centros de salud han mejorado a partir de la pandemia, en donde supuestamente para muchos era el descubrimiento de la pólvora, la atención primaria en el país era pésima, cuando es un tema que ya lo sabíamos hace tiempo? Pero ¿qué se ha hecho de ahí para acá? Nada. Y si tú ves los colegios a nivel nacional en el interior del país, ni siquiera le han dado mantenimiento. Ni siquiera le han dado mantenimiento. Entonces, este gobierno entró el 28 de julio, ya tiene medio año, supuestamente las clases van a empezar en marzo, pero ni siquiera le dan mantenimiento a los colegios, ni siquiera limpia. Ahora, ingeniero, pero es cierto, lo que usted está diciendo, ese diagnóstico es cierto, correcto, pero ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿Qué propone APP con la experiencia que usted tiene? ¿Cuál es la función que debe corresponder al gobierno en un estado como el que nos encontramos, donde hemos tenido 2 años para ir solucionando los problemas de los centros educativos progresivamente y bajar los niveles de abandono de los colegios y las infraestructuras de salud y de educación? Y no se ha hecho, como usted dice, nada. Al contrario, me temo que están peor que antes. Pero, ¿qué hacer en estos momentos? Mira, ve, el gobierno lo que se ha preocupado es por generar más bonos. Así como Vizcarra hizo un préstamo al Banco Central de Reserva para prestarle a los grandes empresarios y en especialmente a los medios de comunicación, con varios préstamos que hizo. ¿Por qué no hacer un préstamo? ¿Por qué no hacer un préstamo al Banco Central de Reservas para mejorar y hacer un show de inversiones en el sector salud y en el sector educación? Y que, si tú te das cuenta, hay 2 temas que nunca se han tocado en el país. El tema de generar una política clara del mantenimiento y el mantenimiento y la reposición de equipos, tanto en los centros de salud como en los centros educativos. O sea, no hay una política de eso. El mantenimiento que viene para los colegios, en algunos colegios le viene 5.000 soles. Y en los centros de salud ni siquiera lo pintan la fachada, porque falta una política. Ejecutamos un colegio de 30, 40 millones, 20 millones, 5 millones, pero no le damos mantenimiento. En 3, 4 años ese colegio parece que estuviera abandonado, porque faltan esas políticas. Y cuando yo he sido gobernador, ese tema lo hemos puesto en tapete en muchas reuniones con muchos premieres, con muchos ministros de Economía, con muchos ministros de Salud. ¿Tú sabes cuánto demora reponer un equipo en un centro de salud? ¿Tú sabes cuánto de presupuesto tiene el hospital de Cajamarca para el mantenimiento y reposición de equipos? El de Lambayeque, por lo menos cuando en mi gestión, para que tengas idea, se invirtió 230 millones en el Hospital Regional de Lambayeque y solamente le daban para mantenimiento y reposición de equipos 200.000 soles. Y cuando se malogró un tomógrafo y darle mantenimiento costaba 500.000 soles. Esos pequeños ejemplos se dan a nivel nacional. Mientras que no resolvamos y no generemos una política clara de mantenimiento y reposición de equipo de todos los centros de salud y todos los centros educativos, siempre vamos a tener ese problema en tapete.
Se acaba de declarar el año de la emergencia de la agricultura y de la seguridad ciudadana. Pero antes de ir a este tema, me gustaría que usted también me pueda responder el tema. Uno de los planteamientos principales de campaña en la presidencia del ingeniero César Acuña fue el tema de las MIPES a través del Banco de la Nación. Esto se ha dicho, se volvió a repetir, otros partidos políticos también asumieron esta bandera, incluso el partido que ahora está en el gobierno, el presidente Castillo, también asumió eso. Sin embargo, ahora nadie dice eso, nada de que el Banco de la Nación puede entrar al sistema y pueda convertirse en un elemento de apoyo. Persiste en su propuesta APP de seguir enarbolando la bandera de que el Banco de la Nación debe ser, adicionalmente a las funciones que tiene, un banco para las MIPES. Por supuesto, el Banco de la Nación no solamente debe ser un cajero de pagar planillas, sino debe competir con la banca privada, con mejores intereses, o sea, intereses más bajos. Pero en el tema de las MIPES hay que fortalecer y hay que trabajar hacia la asociatividad. Es un tema que en el país todavía no hemos logrado tener una cultura de asociatividad. Y no solamente el AMIPES, porque obviamente el AMIPES lo ven el tema del comercio, de las telas y todo ese tema, sino en el tema agrario. En el tema agrario, nuestro gran problema es en los minifundios. Como país, si bien es cierto, el país, a través de la reforma agraria de Velasco, se apostó por los minifundios, pero es bueno que el día de hoy se apueste por una cultura de asociatividad para que haya más competitividad. Dentro de este esquema, justo usted ha tocado un tema de la competitividad y la asociatividad que me parece interesante en lo que se ha denominado como la agricultura familiar, o sea, que tiene 1 hectárea, media hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, no puede dar para una producción incluso ni siquiera de escala corta, ¿no? Sin embargo, sí puede aportar en conjunto, asociativamente, con otros parcelas pequeñas, en una asociatividad puede aportar, pero esta tarea la tenía el INIA, si mal no recuerdo, anteriormente el INIA era el que acompañaba, estaba en el campo, ayudaba al campesino a mejorar la producción de su chacrita. Hoy ese apoyo, esa vinculación se ha perdido. No, esa competencia lo tienen los gobiernos regionales por los procompites. Los gobiernos regionales pueden invertir hasta el 5% de su presupuesto en procompites, generando las asociatividades y transmitiendo tecnología, conocimiento y generando competitividad. Lo que pasa es que no lo hacen. Yo te pregunto, el gobierno regional de Cajamarca, ¿cuándo invierte en Procompite? Generando asociaciones y apoyando a las pymes. Ahora, el tema es, claro, de acuerdo usted, lo que pasa es que perdón, lo que pasa es de que tenemos una mentalidad más de trabajo de cemento que de un trabajo de mejorar la competitividad y mejorar las características de las personas. El campo peruano, el parcelero, mini parcelero, etcétera,
no solamente es un emprendedor, sino es un productor. Somos una tierra de productores y creo que el Estado se está desvinculando de ese factor de una herencia que tenemos en el campo, que es muy interesante y que es lo que sostiene la economía y que los economistas a veces no la tocan, que es la productividad y esta capacidad que tiene el hombre de campo para seguir produciendo frente incluso a escalas económicas que a veces no tienen apoyo. Por eso que te digo, ¿no es cierto? Para eso necesitamos la asociatividad. Los agricultores, de una u otra manera, son emprendedores natos, naturales, y que muchos de ellos son muy exitosos. Pero si hay generamos una cultura de asociatividad, donde se le pueda capacitar, donde se pueda transferir conocimiento, se le pueda tecnología. ¿Qué vas a hacer con ellos? Lo vas a hacer más rentables, más competitivos, y lo vas a poner en el mercado, no solamente nacional, sino internacional. Pero ese tema de asociatividad en el país no se ha dado, porque hay un descuido del Estado. Los semillas, el día de hoy, no están funcionando. Las agencias agrarias no tienen los recursos para que hagan ese trabajo, porque no hay la transferencia de recursos por el famoso centralismo. Ese es el gran problema. Bien, y ya que tocó usted el centralismo, ¿cómo vencer ese centralismo? ¿Qué ha cambiado en el Perú para no avanzar a un centralismo que los mismos gobiernos regionales a veces como que se sienten satisfechos con estar dependiendo de Lima, ¿no? El centralismo ya cambió una parte, gracias al Congreso anterior, por decir el Congreso anterior, porque en el Congreso anterior, en la Comisión de Presupuesto, planteamos que a través de la ley de FONCOR, cambiar la propuesta del gobierno central, que el 1% del IGB vaya al FONCOR, que es el Fondo de Compensación Regional, se dé el 2%. Si antes los gobiernos regionales recibían 700 millones de soles, ahora van a recibir 4.000 millones de soles. Y el próximo año van a recibir 7.000 millones de soles para proyectos de inversión. Y eso es gracias al Congreso anterior, no es este Congreso. Fue una propuesta del gobierno central y las modificaciones fue a propuesta de mi persona, en donde me acuerdo que el señor Sagasti, que era miembro de la Comisión de Presupuesto antes de ser presidente, se oponía a este proyecto porque siempre su mente centralista le ganaba. Y como el que habla fue gobernador y siempre estamos convencidos, y estaba convencido que esta ley era la parte fundamental y la parte prioritaria para que de una vez por todas, de una manera histórica, se apueste por una verdadera descentralización y una descentralización fiscal. O sea, después de más de 30, 40 años, se aprobó una ley en la gestión anterior que no es esa ley, que yo siempre lo fastidio a mi hermano Héctor, le digo, estás cosechando lo que otros sembraron. Porque antes que se apruebe la ley, todos los gobiernos regionales tenían 700 millones para inversión. Ahora tienen 4.500 millones y el próximo año van a tener 7.000 millones de soles. Ahora, para finalizar la pregunta, sí. En los últimos 40 años, que es una ley que es la única que directamente está apoyando la descentralización fiscal en el país,
y que nadie lo tomaba importancia. Ahora, claro, el tema es que no creo que nadie lo haya tomado importancia, sino que los gobernadores, que son variopintos de diferentes partidos políticos, obviamente no les gusta reconocer pues los aportes, en este caso de tanto suyo como del partido que usted integra, como es Alianza para el Progreso. Pero yo creo que la comunidad va entendiendo poco a poco los aportes que cada uno de las personas da en la política peruana y a la solución de los problemas del centralismo. Y mi pregunta final sería, ¿cuál es su evaluación del comportamiento político de Alianza para el Progreso en el 2021? Bueno, es un comportamiento totalmente con mucha responsabilidad. Un comportamiento totalmente serio. Primero porque no ha hecho una alianza con Pedro Castillo ni Perú Libre. La alianza es con el país, con todos los peruanos. Es nuestra única alianza, buscando gobernabilidad, que haya gobernanza en el país y que haya una articulación para resolver la problemática de todos los peruanos. El presidente César Acuña no está buscando un protagonismo político, sino está pensando en el bienestar de todos los peruanos, que muchos no lo entienden así. Y él ha sido claro también que esta apuesta por la gobernanza y gobernabilidad, cuando se vea actos de corrupción en esta gestión, no se va a dudar en quitarle la confianza. Bien, ingeniero Humberto Acuña Peralta, yo le agradezco. Yo le agradezco infinitamente por su tiempo que nos ha dado para poder conversar diversos temas de actualidad nacional y hacer la autocrítica importante que creo que es lo que falta, ¿no? Que los políticos puedan sopesar en sus entrevistas con la prensa, cuando se dirigen al pueblo, con mayor transparencia, y mostrar exactamente y dar cuenta por las decisiones que han tomado políticamente. Ojalá que fuera así siempre, pero yo le agradezco esta sinceridad y este análisis político que hemos compartido hoy día en esta jornada de periodística. Ingeniero Humberto Acuña Peralta, muy amable, muy gentil, lo dejo para que usted se despida del país y de Cajamarca. No, yo te agradezco a ti por esta oportunidad y esperemos que haya más oportunidades de poder conversar y poder hacer un análisis. No pretendemos que la gente, todos compartan o coincidan con nuestra forma de pensar, pero lo que queda claro acá, que Alianza para por eso, es lo que busca es que haya un gobierno descentralista, un gobierno que apueste por la gobernabilidad y la gobernanza en el país, con el único objetivo de resolver las problemáticas que hasta el día de hoy todos los peruanos estamos esperando hace muchos años. Y que la inversión en el país no solamente vaya a ser una inversión pulverizada por pensar en tener un rédito político, sino que se haga una inversión pensando en tener una infraestructura que genere desarrollo y progreso a todos los peruanos. Gracias, ingeniero Acuña. Feliz año, de paso. Que tenga un bonito año 2022. Muy amable. Muchas gracias. Bien, estuvimos con el ingeniero Humberto Acuña Peralta en esta jornada periodística, donde vamos a seguir conversando con otros líderes políticos, tanto regionales como nacionales, sobre la problemática del país y de la región, y de las regiones del norte. Bien, amigos, nosotros estamos en una breve pausa y volvemos con algunos datos importantes para ustedes.
imponentes